Muy buenas tardes a todos los compañeros médicos que estén viendo esta conferencia. Quiero agradecer primeramente a la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo y especialmente al doctor Byron Torres, quien amablemente nos extendió la cortesía y la invitación para hablar de un tema que me parece importante. Demos paso pues a la charla que nos corresponde. La charla que nos corresponde es el desarrollo y balance de la cintura escapular. Muy bien, este es un tema que me parece fundamental, pero antes tenemos que partir de conceptos preliminares, como qué es la estabilidad. Es una capacidad de las estructuras osteoarticulares y musculares coordinadas por el sistema de control motor para mantener o retomar una posición o trayectoria de la cintura escapular, sobre todo cuando ésta es sometida a fuerzas internas y externas. Tomamos esto y adaptamos un poco de este interesante artículo de Vera y los conceptos fundamentales de Kibler y Sasia, quienes nos abundan en este aspecto. La biomecánica de la cintura escapular implica la participación de una base, la escápula, que es parcialmente estable, pero es una plataforma móvil que mantiene la cinemática de una esfera dentro de un socket. Entonces, no solamente es una esfera dentro de un socket, sino es que es una esfera dentro de un socket que estará móvil. Por lo tanto, se requiere una unión eficiente entre el core, que desarrollará fuerza, y el brazo que le entregue. Todos estos fenómenos que provocan o generan la entrega de una fuerza en la parte distal de la extremidad superior, implican indudablemente a la cintura escapular. Sabemos nosotros que existen diferentes articulaciones que participan en el control de la cintura escapular para generar eventualmente movimientos combinados, como rotaciones arriba, abajo, interna, externa, inclinación anterior, como elementos fundamentales y que pivotan alrededor de las articulaciones que aquí mencionábamos hace un momento. Veamos cuáles son los movimientos básicos. Los movimientos básicos implican de la escápula aquellos que generan la rotación hacia arriba o hacia abajo, la inclinación anterior o posterior cuando vemos de lado a la escápula, o la rotación externa e interna. Esto asemeja, por ejemplo, la apertura y cierre de una puerta en el ejemplo C, el cabeceo, como espero no esté sucediendo con algunos de los compañeros ahora mismo, por las ganas de dormir frente a mi charla, pero también existe este movimiento como una especie de campanilleo que sería la rotación arriba y abajo. Los patrones clínicos que se derivan de esto implican el rugging, que es el arrugar los hombros o elevarlos, la retracción, la antepulsión y movimientos combinados asociados a la cintura escapular. Pero cuando nosotros elevamos el brazo, que es uno de los elementos fundamentales durante nuestro movimiento, tenemos que incluir los movimientos que ocurren paso a paso, y estos son en este orden. Lo primero que sucederá es la escápula rotará hacia arriba, ¿ok? Vean ustedes, lo primero que sucederá es una rotación hacia arriba de la escápula, para a continuación una inclinación posterior de la escápula. Una vez que esto sucede, aparece una pequeña rotación como si se cerrara la puerta de manera inicial para después abruptamente rotar de manera externa. Esos son los movimientos que podemos observar cinesiológicamente, pero cinemáticamente entendamos que son generados y controlados por la interacción de elementos musculares que participan de una manera sincrónica. Primero el trapecio superior y el serrato anterior inician dicho movimiento con una rotación hacia arriba y asociados a la inclinación posterior ya descrita, a 90 grados de elevación del brazo en la plano coronal, es decir, en una abducción, es el trapecio inferior quien rotará a la escápula superiormente. El serrato anterior siempre será un estabilizador sobre el borde medial de la escápula contra el tórax y lo rotará externamente. El trapecio inferior es importante en el descenso, sobre todo en la fase excéntrica, y por lo tanto no debemos olvidarlo en ese imperativo de evaluación en la elevación del brazo, pero sobre todo en el control de la escápula durante su descenso. Y un elemento que a veces pasamos por alto es tanto al elevador de la escápula como el pectoral menor, quien asistirán al serrato anterior en la inclinación justamente en este sentido anterior, y la rotación interna y protracción, sobre todo a menos de 60 grados de abducción. Si nosotros no comprendemos estos eventos cinemáticos, podemos confundir nuestra participación y deseos de desarrollar músculos que no corresponden en tiempos inadecuados durante nuestras fases de rehabilitación. Este video es largo, pero no pretendo enseñárselos todos, solamente a partir del minuto con 30 segundos, en donde, omitiendo todavía esta parte, comprendamos qué es lo que sucede a nivel de la cintura escapular cuando el trapecio, el serrato anterior, el trapecio inferior y en una medida menor
participan en la elevación del brazo, pero con la participación selectiva de los músculos ya descritos. Nosotros conocemos también que siempre hemos dado un papel predominante al supraespinoso como elevador del brazo, cuando realmente lo que genera sobre todo es un fenómeno de acoplamiento y de depresión para evitar la migración cefálica, valga la redundancia, de la cabeza humeral, mientras que el brazo de palanca más largo del deltoides generaría, si no existiera esta contraposición de fuerzas, un pinzamiento franco. Pero este pinzamiento no solamente es derivado de la acción de estos dos músculos, como ya vimos, sino de la participación integrativa de los otros elementos escapulares apenas descritos. Cuando nosotros tenemos, aparte de esta fenomenología alterada, patrones que hoy día son muy comunes asociados a las enfermedades hipocinéticas, como por ejemplo podría ser el síndrome cruzado superior descrito por Handa, que tiene estos particulares descritos en la imagen, evidentemente estamos ante la posibilidad de presentar pacientes con dolor de hombro asociado justamente a imperativos de déficits musculares. ¿Cuáles son estos imperativos de déficit, estos déficits o imbalances musculares? Bueno, son aquellos, sobre todo, imaginemos en este ejemplo que nos presenta Coles en el 2007, en donde los pinzamientos subacromiales generan un ratio, es decir, una relación de la participación del trapecio superior contra el trapecio inferior muy elevados, de 2.19. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una participación exagerada del trapecio superior y una pobre participación del trapecio inferior, circunstancia, o trapecio inferior o trapecio medio, circunstancia que nos llevará a un evento de alteración en los patrones de movimiento de la escápula. ¿Cuáles son nuestros puntos clave al respecto? Bueno, que necesitamos generar exámenes de flexibilidad y fuerza estática y dinámica de manera adecuada y no solamente reducir nuestra exploración a maniobras provocativas, sino a comprender qué fenómenos ocurren dentro de nuestra participación muscular en la cintura escapular. Muy bien, ¿hacia dónde debo dirigir el proceso de recuperación de balance escapulohumeral? Bueno, ya conocemos los músculos que son objetivo, pero debemos de desarrollar a aquellos que son necesarios en el control de la escápula y disminuir su hiperfunción, sobre todo en aquellos como el trapecio superior, que incrementa, por ejemplo, pinzamientos y migraciones superiores de la cintura escapular y de la cabeza humeral. Los ejercicios específicos ya están propuestos, pero necesitamos tener premisas con cuáles desarrollarlos. ¿Cuáles son los ejercicios particulares? Pues conocemos que se han estudiado al infrared glide, al low row, al lawn mower o el cortacésped y el rovery. Estas variaciones que hacen en el 2020 estos autores de ejercicios conocidos, en donde lo que se les evalúa es la participación de los diferentes grupos, de los diferentes músculos en específico asociados a la contracción isométrica máxima, entendiendo que la contracción isométrica máxima es aquella que puede sostener el paciente 3 a 4 segundos en la máxima actividad reflejada por la electromiografía de superficie. Nos dice que en aquellos pacientes con una inclinación posterior insuficiente o con una hiperactividad, ya habíamos dicho, por esta traslación anterior o antepulsión del hombro del pectoral menor, los ejercicios, excepto el cortacésped, estarían contraindicados. ¿Qué ejercicios? Ya los habíamos visto. Estos ejercicios estarían contraindicados, mientras que el cortacésped, que ilustro en este punto, podría ser una buena alternativa porque favorecería la retracción de la escápula siempre y cuando el fenómeno que estuviera de bases fuera o fuese la antepulsión o la tensión exagerada del pectoral menor. Otro de los elementos que debemos de tomar en cuenta es que aquellos pacientes que tuvieran una rotación ascendente insuficiente, este es el movimiento que observamos en la esquina, en la letra A aquí, generados por una hiperactividad del elevador de la escápula, ejercicios como los que describimos ahora mismo, no estarían recomendados sin antes se generase previamente, obviamente, una movilización asistida de la escápula con las maniobras, por ejemplo, primero SAT y la maniobra SRT. Otro de los elementos que vale la pena conocer es que pacientes que tienen una rotación interna importante se puede recomendar la cortadora de césped o el cortacésped y el rovery, ya que estos dos ejercicios colocan el escápula en una posición más externa. Los otros dos ejercicios presentados, como el infrared glide y el low row, no estarían indicados en este caso en particular. Nosotros tenemos que conocer que existen además otros ejercicios que, analizados bajo la premisa de la electromiografía de superficie, como la flexión del hombro en posición cuadrúpeda, la cortadora de césped una vez más, o el rovery, se pueden evaluar también en función de la cantidad de peso que eleva un sujeto en relación a dos cosas: al porcentaje de la contracción isométrica máxima medida por electromiografía de superficie y o por dinamometría estática,
pero también asociada al peso corporal, es decir, el 3%, 5% o 7% representado en estos gráficos de barras, podemos nosotros observar en un código verde en cada uno de estos ejercicios que acabamos de mencionar, qué tanto se activan o no se activan los músculos que queremos o los músculos target. Ya observamos aquí que, por ejemplo, desde porcentajes muy bajos del peso corporal o activaciones isométricas máximas muy bajas, como el 20%, el serrato anterior en la flexión cuadrúpeda, que es este ejercicio que observamos aquí, hace participar demasiado a uno de los músculos target, como el serrato anterior. Pero también lo hace el Robery, que también lo marco en verde, un poco más tenue por ser menos importante que el otro. Vean cómo el trapecio inferior, otro de los músculos objetivo, es retado significativamente otra vez por la flexión cuadrúpeda o el Robery, y también sucede lo mismo con el infraespinoso. Todos estos elementos necesarios para provocar la rotación externa de la escápula y al mismo tiempo la retracción de la misma. ¿Bajo qué premisas yo desarrollaré mis procesos entrenantes? A través del fenómeno de carga de entrenamiento, que es la medida fisiológica de estimulación, es el estímulo que yo aplico a un cuerpo y cómo responde él en forma concreta, en desarrollo de fuerza, en desarrollo de trabajo, en desarrollo de potencia o en ganancias musculares. La carga de entrenamiento solamente podrá ser desarrollada si supera un umbral crítico. Nosotros sabemos que tiene 5 componentes la carga, que son el volumen, la intensidad, la frecuencia, la duración y densidad. Estos los debemos de considerar para provocar el desarrollo de una cualidad en concreto. ¿Cuál cualidad en concreto? La fuerza. La fuerza que será toda causa capaz de modificar el estado inercial de un elemento. Este estado inercial, será desarrollado a través de la participación muscular. ¿De qué depende la fuerza? Pues de números sarcómeros en paralelos, de puentes cruzados, de la longitud, disposición y ángulo de penetración de las fibras, de la velocidad de ejecución y de movimiento, tipos de activación y ángulos de aplicación de la fuerza. Nosotros sabemos que para que se desarrolle la fuerza, hemos de conocer sus particulares, por ejemplo, en esta curva fuerza-tensión, que depende directamente de la interacción de las proteínas de actina y miosina. Estas generarán siempre su interacción, lo que conocemos como fuerza activa. La fuerza activa es toda aquella fuerza que yo puedo desarrollar en el lado derecho de la curva, en donde a mayor velocidad de desplazamiento, menor fuerza desarrollada. A menor velocidad de desplazamiento, la resistencia sobre la cual estoy aplicando mi fuerza incrementará la tensión, por supuesto, pero disminuirá evidentemente la fuerza, hasta llegar a un punto que conocemos como punto isométrico máximo. Punto isométrico máximo, ya descrito en diapositivas previas, es el punto en donde alcanzo un equilibrio entre el desplazamiento de la fuerza o la inercia que modifico con la tensión que aplico. Pero ustedes verán que existe el punto del lado o el lado izquierdo de la curva. ¿A qué hace referencia? Al desarrollo de fuerza. Vamos, por fuerza activa solamente puedo alcanzar como 100% el punto isométrico máximo, la tensión isométrica máxima. Del lado izquierdo existe la carga excéntrica. La carga o acciones excéntricas derivan de las manifestaciones no activas de la fuerza, sino de las manifestaciones reactivas, que es la acumulación por un fenómeno de Bonnevie a través de circunstancias muy interesantes, que son la participación directa de estas proteínas que almacenan energía y la repostan dicha energía para el siguiente ciclo de contracción. Nosotros tenemos que desarrollar nuestros protocolos o nuestros desarrollos efectivos de trabajo a través de dos grandes elementos fundamentales, que es frente a qué estoy con mi paciente, frente a una pérdida de la flexibilidad de los tejidos o una pérdida del performance o desempeño muscular. En uno y en otro caso, puedo orientar en el primero hacia los músculos escapulares o a las alteraciones relacionadas con el sistema glenohumeral. En el caso de la pérdida del performance muscular, tengo que orientar mi observación hacia tengo un pobre control muscular, aún no desarrollo el control muscular, es decir, los músculos no los activo de la manera efectiva, o realmente tengo debilidad. Si yo entiendo estos elementos, puedo configurar un programa eligiendo los músculos target bajo las premisas previamente descritas y evidentemente buscando siempre pasar de los fundamentos del movimiento, es decir, del control motor, la movilidad, etcétera, hacia las capacidades del movimiento y eventualmente al desarrollo de las habilidades específicas en donde ya puedo incluirse o puedo incluirlas en el contexto que quiera, incluso el deportivo. Nosotros desarrollamos la fuerza a través o desarrollamos una cualidad del proceso conocido como entrenamiento, pero siempre bajo un método concreto que puede ser horizontal o vertical y sus vertientes respectivas. Y siempre dentro de
un modelo global de atención al paciente. Este modelo responde a las fases o fenómenos fisiopatológicos que se ubican en el ámbito inflamatorio, degenerativo, inflamatorio, en el ámbito de la reparación, en el ámbito de la remodelación y de la maduración del tejido. Por último, quiero destacar que nosotros no podemos participar de estos desarrollos o pensar que voy a generar desarrollos específicos en el ámbito deportivo, como por ejemplo en el desarrollo de lanzamientos de pelotas por encima de la cabeza, si no comprendo que cada uno de los deportes en los que puede estar incluido el lanzamiento tiene participaciones diversas de los diferentes músculos con activaciones tan altas como del 80 o 120% para esta fase, por ejemplo, de preparación del lanzamiento, ¿ok? En lo que es fuerzas de reacción de la tierra y derivadas o entregadas hacia el hombro, alcanza una participación tan exagerada del 80 al 120% en nuestro mango rotador, esto partiendo de la concepción de la contracción isométrica máxima, entendiendo que eso es fuerza activa y la fuerza a la que estoy haciendo referencia en estos 120% es la fuerza en manifestaciones excéntricas. Lo que quiero decir con esto es que estamos frente a una circunstancia de gran reto a nuestro sistema muscular y por lo tanto nosotros no podemos partir de desarrollos que no tengan un elemento progresivo basado en las diapositivas que ya mencioné y adaptados a un modelo que nosotros hemos dado en llamar el modelo trifásico, en donde partimos de una fase de recuperación, pasamos a una fase de readaptación y eventualmente una fase de recondicionamiento. En resumen, nosotros debemos entender que es el balance, la comprensión de los elementos que generan el balance, perdón, en la cintura escapular, aquellos que deben de guiar nuestros procesos de rehabilitación y no una rutina específica de ejercicios, porque esta no se adapta a todos los pacientes. Las conclusiones para llevar a cabo un tratamiento exitoso implican que nosotros comprendamos los desequilibrios musculares que se asocian al problema, que muchas veces puede ser un pinzamiento o no, en nuestro paciente para permitir eventualmente la prescripción de ejercicios específicos para el tratamiento y para la prevención. Les agradezco muchísimo su atención, dejo estos datos para contacto y una vez más agradezco por favor a la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo. Muy amables.